Eva Prats y Ricardo Flores. Obtuvieron el Grand Award for the Best Work in Architecture de la Royal Academy of Arts de Londres en el año del 2008 y en el Premio Internacional Dédalo Minos en Vicenza en el 2011. Han sido autores de obras de equipamiento, vivienda colectiva y espacio público urbano. En la actualidad están terminando el nuevo Teatro y Obrador Internacional de Dramaturgia Sala Beckett en Barcelona. Su más reciente libro que compila su trabajo, publicado por Arquine, está disponible en el vestíbulo del teatro. En representación de la Oficina de Flores y Pats, tenemos a Ricardo Flores con ustedes. Hola, empezamos. Hola, buenos días. Muchas gracias. Voy a hablar de dos proyectos en Barcelona que involucran espacio público y espacio comunitario. Esta frase, esta pregunta, la calle es tuya, nos la hicimos hace unos años cuando tuvimos que empezar a hacer un espacio público en relación a una comunidad de vecinos, a unos vecinos que querían participar en el proyecto. Entonces, la pregunta, bueno, es el título de un álbum, del álbum de un grupo musical español, de Estopa, cuando ellos le ponen el nombre a este disco y explicaban que la situación había sido que cuando estaban haciendo el álbum estaban filmando unos trailers para la difusión del disco y en su barrio, entonces había unos niños en la calle, entonces estaban en el medio donde estaban filmando, entonces le dicen, por favor, si os podéis correr, que estamos ahí, se os puede mover. Entonces los niños no se mueven y se quedan ahí, siguen conversando. Entonces vuelven, ¿no? Al cabo de un rato, hey, por favor, que estamos filmando, si pueden mover, siguen ahí, tal. Y al cabo de un rato, bueno, insisten, ¿no? Hey, que estamos filmando. Y los niños, ¿pero qué? ¿La calle es tuya o qué? Le dicen, ¿no? Entonces, claro, es una pregunta interesante. Nosotros, la verdad es que nos preocupó en el momento de empezar a hacer esta plaza en Sant Adrià del Besòs, en el borde de Barcelona, también nos hicimos esta pregunta. Esta gente es de la Asociación de Vecinos. Cuando nosotros ganamos el concurso para hacer esta plaza, no habíamos entrado en contacto con los vecinos porque era un concurso abierto y que no preveía la participación, pero justo después de ganar, como es un barrio muy participativo, muy de obrero y que le interesa mucho la participación de lo que se está pasando en el barrio, etcétera, los políticos nos propusieron llevar este proyecto a la Asociación de Vecinos, que si nos parecía bien ponerlo en contacto con ellos. Les dijimos que sí, y a partir de ahí empezó una serie de reuniones, de seguimiento, se formó una comisión de seguimiento de unas cuantas reuniones durante varios meses con ellos, con unos representantes y otros vecinos que también se sumaron a comentar el proyecto, a ver cómo se podía adaptar cosas del proyecto a cosas que ellos realmente querían del barrio. Así que surgió esta lista de necesidades, de temas que ellos planteaban como muy importantes para el barrio y que el proyecto no conocía. Para nosotros fue muy bueno este contacto primero porque nos daban una serie de informaciones que no teníamos idea en el momento de hacer el concurso y lo fuimos integrando, lo fuimos disolviendo en el proyecto sin modificar el proyecto esencialmente, pero se incorporó toda esta información. El lugar es muy interesante porque es el borde de Barcelona, es un vacío que se abre frente a las últimas edificaciones del final de la ciudad. Es una zona casi periférica que mira hacia afuera, ¿no? Está de espaldas a Barcelona, con un vacío enorme delante, muy, muy interesante, no tienes edificios ya delante tuyo, pero el espacio público no había estado para nada cualificado, es una serie de edificios de vivienda de interés social en los años 70, lo cual, además de los edificios, el espacio público había tenido cero intervención, cero cuidado, ni voluntad de integración con los vecinos. Ya veis que hay una calle que separa el edificio con la plaza se arrincona contra esta avenida de tránsito muy rápido, de mucho ruido, entonces esta desafección de los vecinos con el lugar también provocaba que había pues, delincuencia, droga, intercambio, comercio de droga en los arbustos estos, etc. Una serie de historias que nos fueron explicando ellos y que hacía que el espacio no funcionara para nada integrado a las familias. En el concurso nosotros lo que proponíamos era eliminar esa calle que pasaba por delante de la fachada y en cambio traerla al límite máximo que nos permitía la parcela, empujando todo el espacio público contra el edificio de viviendas
convirtiéndolo, digamos, en el zócalo del edificio, el espacio público ya en continuidad con las plantas bajas, con los comercios que existían ahí, que funcionaban ya. El tema de la planta baja era un tema también importante, porque en este tipo de edificios de vivienda popular de los años 70, la planta baja tiene una altura igual a las plantas tipo, es una planta de una altura muy corta, que no genera un ambiente para nada en relación a las aceras que están a su costado. Por tanto, es por eso que en el proyecto hay una pérgola, esta pérgola que veis por ahí, paralela o moviéndose cerca de la fachada, generando como un colchón contra el edificio, una especie de vestíbulo al aire libre, un colchón de aire que acordaba la dirección vertical o esta dimensión vertical tan fuerte del peso del edificio y las viviendas contra el espacio que se abría en el sentido horizontal, ¿no? Entonces esta pérgola contiene este espacio intermedio, hace de vestíbulo de salida de las viviendas, hace de moldura de acorde entre el peso de la placa vertical y la dimensión horizontal, y cuando pasas la pérgola ya empiezas en la zona de juegos que se extiende mucho más, ¿no? Entonces este vestíbulo al aire libre está definido con mucha precisión porque es el que acota en este lugar de la ciudad donde ya está desapareciendo, digamos, es una situación casi periférica donde la ciudad se desintegra. La pérgola contiene este espacio, este volumen de aire contra el edificio, acota esta escala intermedia y fija un poco, da fuerza digamos, fija este vacío urbano, ¿no? La pérgola se construye con palos de iluminación muy ligeros, tiene el objetivo, ¿no?, de levantar la vegetación a 3-4 metros del suelo, de manera que ya no haya ese problema que nos comentaban de los arbustos bajos, etcétera, para comerciar droga, todos esos problemas que ellos ya heredaban y que tenían fobia al tema. Entonces esta pérgola busca pasar a nivel 1 o nivel 2 del edificio, de la primera a segunda planta, y envolver un poco este volumen de aire, este vestíbulo que os comentaba, que con el crecer de las plantas y las flores se ha ya consolidado. En el centro de este espacio, de este vestíbulo, hay un elemento muy importante que es un kiosco de caramelos y de helados con una forma muy vistosa, de colores también, porque los niños lo distinguen al llegar de la escuela, al volver. Está orientado hacia las plantas bajas, la parte de venta, para que tenga una sinergia con las plantas bajas existentes. Este elemento realmente condensa mucha de la tensión de este vestíbulo, tiene realmente la fuerza de generar mucha actividad a su alrededor, y las pérgolas, ves, están como detrás, dirigiéndose más a la escala del edificio. Esto es Manolo, el que dirige el kiosco, con Sonia y sus hijas. También fue parte de la participación vecinal. Él nos explicaba, además de explicarnos cómo funciona el kiosco, nos explicaba que en realidad es un vigilante escondido, digamos, del ayuntamiento, porque le dan un salario para controlar que la plaza no se degrade, entonces él cuida que no se deteriore, va haciendo un mantenimiento discreto, pero permite que no se degraden los bancos, los repinta, etc. Este es Eduardo, que es el presidente de la Asociación de Vecinos, aquí con su nieto, Berta, que es una enfermera, que es la secretaria de la Asociación de Vecinos, que también participaba intensamente. Estos son los políticos que nos ponen en relación a la Asociación de Vecinos, y una cosa muy importante es que no nos dejan en ningún momento solos con los vecinos, asisten a todas las reuniones, son parte de la comisión de seguimiento y hacen que funcione esta relación entre vecinos y arquitectos con los políticos que saben dialogar en las dos bandas y poner de acuerdo a las dos partes, que esto llegue al fin, digamos, con mucha fuerza y sin deteriorarse las relaciones, ¿no? Estos políticos también son fundamentales. Al final de todo este proceso, una periodista del País hizo este artículo donde recoge un poco toda esta experiencia, porque es 2004, es una época en que todavía los procesos participativos no eran tan corrientes, entonces en Barcelona realmente no se habían empezado a hacer, ahora hay mucha más frecuencia, pero en ese momento le interesó como tema, vino, hizo las entrevistas a los vecinos y realmente era muy interesante escuchar o leer, por eso incluso el título del artículo se llama Mi plaza y yo, porque los vecinos explicaban la plaza como si la hubieran diseñado ellos mismos, es mi plaza, es 100% nuestra, la hemos hecho así, aunque realmente tú ves que la geometría no es la geometría de dibujar los vecinos, o sea, se nota que la hemos dibujado nosotros nos parecía fantástico que ellos sintieran que la habían diseñado ellos, o sea, que el diseño del arquitecto se había disuelto mucho en lo que ellos necesitaban, pero al mismo tiempo lo habíamos podido controlar nosotros desde el estudio. En ese sentido, pensábamos en este tema de quién es la calle. Tú escuchas la opinión del vecino,
recoge las opiniones de los vecinos, pero las llevas al estudio y las disuelves o las destilas con tu idea o de lo que tú crees que ese lugar de la ciudad tiene que ser. Yo creo que es muy importante la participación vecinal, pero pasada por el conocimiento que, o sea, no haces el espacio público para el vecino que está ahí delante, sino que haces un espacio público para todo el barrio. Por tanto, este equilibrio entre lo que piden y demandan los vecinos que están delante y el espacio que estás haciendo, que tú sabes que es para muchas más personas de la ciudad, era un equilibrio interesante y la pregunta de quién es la calle venía bastante a cuento, ¿no? Entonces luego, bueno, fuimos visitándolos en fiestas posteriores, los utilizaban las pérgolas hasta que creció las enredaderas para las guirnaldas. En fin, esta es una pérgola que pasas por debajo y te puedes quedar un momento debajo porque está conformada por dos pies. Y este vestíbulo, bueno, esta pérgola se dedica, en realidad el encargo es de un espacio público, pero se dedica a las viviendas. Unos años después nos encargan un edificio de viviendas y lo que a nosotros nos preocupaba, además de las viviendas, es el espacio de afuera. En realidad siempre estás pensando en el contrario. En este caso del encargo de 111 viviendas de interés social, lo que nos preocupaba era todo este vestíbulo, todo este recorrido que hará el vecino desde la llegada al edificio, pasa por este patio, encuentra un vecino, saluda y los niños jugando, es una fuente, unos árboles, un vestíbulo, hasta llegar a casa es todo un recorrido que también es la casa. Por tanto, toda esta escala intermedia entre la ciudad y el espacio privado de la vivienda, para nosotros era clave, así como en el espacio público de la Plaza del Besós, en el edificio este de 111 viviendas. Este edificio es un bloque entero de vivienda de interés social, como he dicho, que forma parte de un final de la ciudad. Esto forma parte de un master plan que diseña Manuel de Sola Morales, arquitecto y urbanista, toda una serie de edificios de vivienda social para detener el avance de la ciudad hacia ese paisaje que vemos al final, que tenía la tendencia de ser destruido porque la ciudad avanzaba y avanzaba. Él plantea un master plan que contenga el avance de la ciudad y al mismo tiempo propone al ayuntamiento que convoque a un concurso para seleccionar a los equipos de proyectistas. Él mismo se asigna algunas de las piezas para estar dentro del equipo y generan este equipo de trabajo con una serie de reuniones de seguimiento. Esto fue muy interesante también porque el ayuntamiento, Manuel y todos los equipos seleccionados, durante varios meses íbamos mensualmente al ayuntamiento a ver cómo avanzaba cada uno con su edificio. Esta es la maqueta del master plan. El master plan fijaba el perímetro exterior, las alturas máximas, pero había muchísima flexibilidad en el interior de la manzana, en el tipo de vivienda, en los materiales, en millones de cosas que tú podías decidir solamente aparte de la altura máxima y el perímetro exterior. Por tanto, toda esta serie de reuniones de seguimiento durante 6 o 8 meses con todos los otros proyectistas fueron fundamentales para intercambiar información, para ver qué estaba haciendo uno u otro en relación al tipo de vivienda que estaba planteando, al tipo de fachada, de acceso al edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotros fue fundamental y muy importante. Sin embargo, fuimos los únicos, fue el único equipo, el nuestro, que planteó que a las viviendas se entrara por un patio central. Nosotros creímos que salir a esta situación casi periférica de la ciudad, donde había estos bosques de pinos tan fantásticos y que entonces te encuentras ya saliendo de la ciudad, entrar abruptamente a las viviendas nos parecía un cambio muy fuerte. Entonces pensamos que un patio central de bienvenida o de bajar la escala otra vez, donde te encontraras con vecinos, era la clave para poderte llevar poco a poco a estas viviendas que son de 60, 70 metros, como las viviendas sociales son en España, ¿no? Entonces, este dibujo, esta axonometría, para nosotros es muy importante porque recorre, no sé si podéis ver, el camino entre la puerta de la casa de una vivienda, cuando se cierra esta puerta, todo el camino que haces hasta la calle, recorre un vestíbulo con unos bancos, te encuentras con alguien, saludas, unos niños jugando aquí, alguien en la fuente, etcétera. Toda esta extensión de la vivienda también es tu vivienda. A nosotros nos importaba mucho que en vivienda de interés social, que son muy pequeñas, todo el resto de camino hasta la calle fuera también tu vivienda y esta extensión pudiera ser parte también de la casa. Así que una de las cosas clave para definir el tamaño de este patio fue, por ejemplo, compararlo con una plaza de Barcelona, que es Sant Felip Neri, en el centro histórico, una plaza muy bonita por lo que es, pero al mismo tiempo por el espacio contenido que tiene, la dimensión que tiene es exacta para sentirte acogido, pero al mismo tiempo poder generar diferentes situaciones de conversación en el mismo lugar sin ser, sin escuchar al otro. Por tanto, tiene una dimensión justa de una habitación a cielo abierto que permite muchas situaciones de conversación, de encuentro, y al mismo tiempo es muy recogida. Tiene una escala muy exacta, por tanto la medimos
y lo que hicimos fue colocarla encima del plano del proyecto, no sé si lo llegáis a ver, pero hay esta línea muy fina, que está dibujando la Plaza San Felipe Neri, y encima del otro proyecto, que es la línea más sombreada, que es la planta baja del edificio de viviendas. Aquí en este momento vimos que encajaba con bastante precisión las dimensiones máximas de la plaza. Hicimos el mismo ejercicio en sección, lo dibujamos la sección, la encajamos en la sección y también funcionó muy bien en proporciones, o sea, en sección, en altura también. En ese momento nos tranquilizamos bastante, pensamos que estábamos haciendo un espacio que podía funcionar sin que hubiera promiscuidad entre los vecinos, pero al mismo tiempo que pudiera llegar a haber diferentes conversaciones o casi hablar de un lado al otro. Esto nos importaba. Y también nos importaba que la planta baja tuviera suficiente porosidad para generar unas segundas escalas de intimidad o de escala intermedia entre el patio mismo y la subida a la escalera. Por tanto, todas estas excavaciones, erosiones que tiene la planta baja buscan generar otra escala. A su vez, una vez que has entrado al patio, te encuentras en estos vestíbulos, estas cámaras o antecámaras, digamos, antes de salir a la plaza, donde tú puedes estar un rato como entre bambalinas, en segundo plano, viendo la gente en el patio, estás aquí conversando. Hay como diferentes grados de intimidad o de escala intermedia que hacen que la gente se pueda cruzar, saludarse, pero no sabes bien de dónde vienen, no ves la puerta de la casa directamente, no se ven las porterías directamente, sino que se ven una serie de calles o de caminos o de entradas y salidas y no sabes exactamente de dónde está viniendo la gente. Que esto también está bien porque no es intimidatorio, uno sale y puede disimular, quedarse un rato por ahí. A continuación, las viviendas también tenían mucho que ver con esta voluntad de patio. Por tanto, la tipología de vivienda se plantea una vivienda pasante de calle a patio, pero que toda la parte social de la vivienda, la parte de la sala de estar, comedor, cocina, incluso la terraza, estuviese volcadas al patio. O sea, están orientadas socialmente, no por el sol, sino que toda la parte social de la casa, de todas las casas están orientadas hacia el patio y los dormitorios o la zona de dormir hacia afuera. Generando un poco esta especie de teatro donde todos los balcones, las extensiones de las cocinas se vuelcan hacia él, la gente puede salir, saludar, comer afuera, saludar a un vecino, etcétera, ¿no? Una de las acciones de posocupación que nos interesó hacer, un año después de que los vecinos ya vivieran en el edificio, nos interesó ver qué estaba pasando con algunas de estas propuestas, con la propuesta de patio comunitario, con la cocina que en realidad queda abierta, con una serie de temas que son innovadores en la vivienda social en España, que tradicionalmente es muy conservadora. Entonces invitamos a unos estudiantes que le dábamos clases en un máster de vivienda a que ese año fuésemos a hacer el taller ahí y hiciéramos una serie de entrevistas a los vecinos. Organizamos entre todos un aperitivo para entrar en contacto con algún vecino, unas flores que les podían regalar a los vecinos que accedieran a tener una entrevista. Hicimos una entrevista, un cuestionario muy básico, y temas de los que se hablaban, por ejemplo, era de la tipología que pasa de lado a lado, pero que en realidad la zona de dormir no es zona de dormir, sino que deja uno de los dormitorios abiertos como escritorio o como lugar de estudio hasta que no necesites cerrarlo. Tú lo puedes cerrar si lo necesitas, pero de entrada está abierto, de manera que da una continuidad de punta a punta de la casa, la hace más grande y le da luz, por supuesto, ventilación cruzada, luz a todas las habitaciones. Otro de los elementos importantes era esta especie de mueble cocina que contiene todos los electrodomésticos, que está abierto, entonces la cocina está abierta, pues lavar los platos, también planchar. Es un mueble de electrodomésticos que los contiene todos en él y que entonces mantiene todas estas actividades, digamos, diarias de la casa a la vista. Entonces, una de las preguntas que hacíamos era, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Qué pensáis del dormitorio ese abierto que queda en la casa, ¿no? A ver qué opinan. El dormitorio no tiene puerta. Ups. ¿Falla el sonido? ¿Sí? Luego otra cosa es que el dormitorio no tiene puerta. Que eso le tienes que poner tú la puerta aparte. Hay un dormitorio es abierto. que tiene puerta y otro que no tiene puerta. Vale. También es una cosa que dice... Y ejemplo, en ese caso, No. ¿hubiera preferido que hubiera estado Sí, cerrado o sí, por todavía supuesto, sí, que hubiera estado cerrado? Sí, a ver, nosotros porque no tenemos ningún niño y no hay problema, pero la gente que tiene niños tiene que cerrarlo, porque claro. Nos gusta mucho que esté abierto ahí. Eso de tener la posibilidad de tenerlo abierto o cerrarlo, claro, es una ventaja, porque tú, en el momento que cierras ahí, reduces el espacio. Claro. Para los que no lo queremos. Tener la posibilidad de tenerlo así abierto o cerrarlo si tienen niños o cualquier cosa, ¿no? Porque es una habitación para lo que sea. La estructura que tienen las habitaciones, que no tienen puerta. Nosotros, como no tenemos hijos, pues nos viene bien porque vemos el piso de un lado a otro. Es raro, la distribución es rara.
Tienes 2 habitaciones, pero una no está cerrada. ¿Eso te gusta? Eso me gusta. A mí me gusta porque vivo solo. Me gusta porque vivo solo. En verdad es... Si tengo 2 habitaciones, bueno, una ya la puedes comprobar, que la tengo ahí de escritorio, despacho, llamarlo X. La habitación X, ¿no? Bueno, aquí se ve, ¿no?, la diagonal que propones y que entonces, bueno, hay gente que la entiende, hay gente que no. Interesante todas estas entrevistas. Luego el mueble electrodoméstico, como os contaba, deja a la vista cocinar, deja todas las actividades que muchas veces en la vivienda tradicional de interés social en España están cerradas en una habitación, nunca sabes quién la hace o la hace la misma persona. En este caso invita a compartir, a poner la mesa, cocinar, lavar, planchar, etcétera. Todos, la familia colabora y comparte esas actividades. También fue tema de entrevista, hay alguna madre que lo encontraba muy bien porque controla a los niños mientras cocinas, otro que entonces hay que ventilar porque quedan los olores, o una señora que odia el tema de la cocina abierta, no quiere saber nada con él. En cambio, otra señora también mayor, pero en cambio piensa que vienen los amigos y amigas y conversan mientras cocina. O sea, no era un tema generacional, sino que era muy interesante ver cómo de todas las generaciones encontrábamos situaciones a favor y en contra. Esta cosa de la vivienda social, donde tú no conoces el vecino de antemano, sino que propones pues una innovación tipológica que tú, con las cosas que tú crees que la sociedad va poco a poco a tener que incorporar, como cocinar abierto, que ya comienza a ser una cosa muy obvia. En cambio te encuentras con muchas situaciones o muchas respuestas muy diferentes. La casa tiene, como decía antes, esta terraza que extiende la situación más social hacia el patio comunitario, donde cabe una mesa, donde puedes estar leyendo, donde puedes estar compartiendo en el patio pero sin ser visto. Cuando te pones de pie o te asomas, como ahora está haciendo Miriam, saluda a Laura, hay un momento de comunicación, sí que en diagonal incluso se comunican, se conocen entre ellos. Hay el momento de aparecer y saludar, o también estás como en un segundo plano y haces la lavadora con Taco aquí, el perro simpático de Laura, o estás con la computadora trabajando, o Víctor que está haciendo gimnasio. O sea, hay esta franja intermedia entre la parte más privada de la casa y la parte más pública del patio permite pues esta situación, ¿no?, de socializar más o menos, depende un poco. Ahora Laura creo que está quedando con Víctor en algo, saludan, están Miriam allá, yo creo que quedan para alguna situación, pues irse a ver alguna película, algo juntos. Y esta otra Laura Rodríguez, que es la presidenta de la comisión de fiestas, nos contaba que en realidad habían empezado a hacer fiestas, que habían empezado fiestas de vecinos en el verano, los sábados por la noche en ese patio central, y conseguimos que nos invitaran a una en San Juan, y entonces empezamos a ver que realmente ese patio estaba formando como esta especie de vecindario, de pequeña comunidad, donde jugaban al bingo hasta tardísimo la madrugada, porque como no molestan a los vecinos porque duermen mal la parte de afuera, se las quedaban hasta 2, 3 de la madrugada haciendo bromas, etcétera. Y en una segunda fiesta conseguimos que nos volvieran a invitar y llevamos a estos 2 chicos que están aquí a la derecha, que son 2 directores de cine, Carlota Coloma y Adrià La Huerta, para ver si podríamos registrar esto, hacer algún tipo de film o algo que lo registrara. Y entonces hicieron este film, que es un pequeño film documental de cortometraje, que registra un día de verano en el edificio y donde ves un poco cómo funciona esta cosa de la gente saludándose, los niños en el patio, etcétera, ¿no? Una de las cosas que nos enteramos en este film fue la historia de esta señora, de Magda, que es una señora que venía también de una situación de la vivienda social en España a veces se le da a gente que tiene algún tipo de exclusión, no necesariamente económica. En este caso ella había pasado por una situación de divorcio muy complicada, de violencia, etcétera, y nos lo explica aquí en este pedazo de la película. Otra vez, el sonido. ¿Vuelvo? Tenia moltes ganes de fer-me jo el meu pis, el meu racó. I doncs des que vaig veure aquest pis, vaig veure sí, vaig dir aquest és el meu. Perquè ja de seguida que el vaig veure el vaig fer curar de seguida així. I ja porto un any, ara vull fer algun canvi, vull pintar alguna paret d'aquí de l'habitació. Aquí quan surts al balcó no et sentiràs sola, jo estava molt sola, perquè el meu pis se'l va quedar el meu marit i no volia que em veiés. Llavors vaig estar 9 mesos sola. I ho vaig passar bastant malament, però gràcies als veïns, la Laura i la Isa, que són les primeres que van venir, doncs jo m'he sentit molt acollida i no m'he sentit tan sola. El primer any, la nit de final d'any, que jo vaig passar aquí la primera, jo estava sola. I llavors una veïna de davant va veure llum i va venir a buscar-me i dir, no, tu no menjaràs el raïm sola. Estem nosaltres aquí.
I bueno, això m'omple molt, i si estic malalta les truco, una té les claus i venen, i si m'han d'anar a comprar o el que sigui, no? O sigui, em trobo molt bé. Bueno, este patio de vecinos que comentaba Agda y que le hacía también, en realidad para nosotros ha sido el centro del proyecto. En realidad, cuando teníamos que hacer estas 111 viviendas, lo que nos interesaba en realidad no era construir 111 viviendas, sino construir una comunidad. Hacer este patio central, en realidad este vacío central, es el que une a todos los vecinos, los mantiene unidos y los hace sentir parte de este nuevo vecindario. Este vacío central realmente funciona casi como una plataforma de intercambio, de relación social, donde gente de procedencia muy diversa, social, pero económica, étnica incluso, muy variada, pues se encuentra, socializa, hace amistad y confía en el otro vecino. En ese sentido, pensamos que la arquitectura, en este momento, digamos, de crisis global tan fuerte, donde se ha perdido mucho la confianza en muchos sectores de la sociedad, puede ayudar a invertir esta tendencia al aislamiento y a la individualidad y, en cambio, favorecer la construcción de comunidad y de confiar en el vecino, apoyarse en el otro y construir estas primeras estructuras de relación social. Muchas gracias. Estoy bien, ¿no? Muchas gracias. En 5 minutos vamos a continuar con la última conferencia del día de hoy. Les recordamos que el libro Pensado a Mano